El gran incendio de Londres. Domingo, 2 de septiembre de 1666. Este fue y sigue siendo una de las fechas más trágicas de la historia. Aquí comenzó todo. Aquí comenzó el gran incendio de Londres. Era más de la medianoche y el señor Farriner había acabado su jornada laboral en su panadería de Pudding Lane. Parecía que era un día más, otro día de trabajo pasado, pero no se imaginaba lo que pasaría más tarde. Cuando se fue a descansar, dejó por equivocación su horno encendido. Este incidente provocó que las llamas se desatasen gracias a unos recollos que todavía estaban ardiendo. Las llamas se expandieron rápidamente por toda la casa, debido a que, en aquella época, las casas estaban hechas de materiales altamente combustibles, como la madera o la paja. Por suerte, el señor Farriner y su familia sobrevivieron al comienzo del incendio, escapando por la ventana, aunque su criada no tuvo tanta suerte. Ella fue la primera víctima de un incendio que marcaría de por vida a la ciudad de Londres. Al cabo de una hora, el incendio ya había devorado por completo la casa del panadero, y muchos de los vecinos ya habían sido alertados del peligro. En ese momento, el alcalde de la ciudad, el señor Bloodworth, llegó para comprobar cómo estaba la situación. Los vecinos presentes y algunos federales opinaban que se tenía que derribar las casas cercanas para, así, crear cortafuegos efectivos contra el fuego. Pero los propietarios de dichas casas se oponían a que sus hogares fuesen destruidos. Finalmente, el señor Bloodworth decidió no derribar las casas cercanas. Esta mala elección propició que el fuego siguiese avanzando sin cesar. Actualmente, gracias a algunos estudios, se demostró que si en ese instante se creasen cortafuegos, el incendio no iría más. Esto no fue así, y actualmente el alcalde de la época es recordado en las páginas negras de la historia de Londres. Ya en el lunes, el fuego siguió arrasando con todo a su paso. Las artimañas contra incendios de la época no servían para nada ante un incendio tan devastador como el que estaba sucediendo. Vegetación arrasada, edificaciones destruidas y personas aterrorizadas era el panorama de aquellos días. En algunos casos, la desesperación era tal que la gente con mayor capital cogía sus pertenencias y las llevaban consigo, fuera del alcance del fuego, y dejando sus hogares a merced de las llamas. Mientras, algunos de los más pobres se quedaban a resguardo del fuego hasta que éste les alcanzase. Parecía que el incendio no iba a acabar. Los vientos hacían que el fuego se expandiese en todas las direcciones, sin que nadie pudiese pararlo, hasta el día siguiente, martes. Martes 4 de septiembre de 1666, una de las fechas más importantes de la historia de Londres. Fue en este día cuando el fuego se extinguió por completo, gracias principalmente a dos factores. La cesión de los vientos del este, que ayudó a que el fuego no avanzase a tanta velocidad, con lo que el incendio se pudo controlar, y la Torre de Londres, que utilizó pólvora para crear cortafuegos efectivos contra las llamas. El incendio se extinguió aquel martes de 1666, aunque había dejado huellas en todos los londinenses con unos números impactantes. 80.000 casas fueron destruidas, 89 iglesias fueron arrasadas, 13.000 personas se quedaron sin hogar y numerosos monumentos fueron destruidos, entre los cuales estaban la Royal Exchange o la Catedral de San Pablo, además de otros muchos datos aún sin concretar. Aún así, muchos afirman que el desastre dejó efectos positivos sobre la sociedad. Se acabó con la gran plaga de Londres, que llevaba tiempo azotando a la ciudad inglesa. El gran incendio de Londres. Era más de la noche y el señor Farriner había acabado su jornada laboral en su panadería de Pudding Lane. Parecía que era un día más. Era más de la noche.
¿Qué dije? Era más de la noche. Ah, bueno. entre los cuales estaban la Royal Exchange o la Catedral de San Pablo. Calla, tío. Es que me calla. Exchange. Es di la Royal Exchange. Oh, Oh, tío, nos faltaba una... Déjame el papel aquí luego, que si no, no sé cómo pasar las hojas. Exchange. ¿Y qué digo? Exchange. Exchange. Léelo como una S. Exchange. 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 La Royal Exchange. Ahí. Exchange. Cuando se fue a descansar, dejó por equivocación su horno encendido. Este incidente provocó que las llamas se desatasen. Gilipollas. El gran incendio de Londres. Domingo, 2 de septiembre de 1666. ¿Qué hago? Abro el tipo y se lo tiro por encima. Ella fue la primera víctima de un incendio que marcaría de por vida a la ciudad de Londres. Al cabo de una hora, el incendio ya había devorado... ¡Oh, tío!